Buenas noches, que Dios te bendiga. Una alegría poder volver a compartir unos instantes con ustedes en esta noche. Voy a compartir la palabra de Dios y quiero que podamos orar. Les invito a cerrar sus ojos y a orar al Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por este día precioso de vida que nos has regalado. Gracias por el privilegio de ser tus hijas, tus hijos. Gracias por ser tu creación, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia está siempre sobre nuestras vidas. Te pido, Dios, en esta hora que vos puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, que puedas, Señor, tu palabra ser penetrante en nosotros y que podamos ser hacedores de ellas en este tiempo aún de pandemia. Te damos muchas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermosa es la palabra de Dios. En tiempo de pandemia creo que ha sido un tiempo donde Dios nos llevó y nos encerró para tener esa intimidad con Él, para buscar de Él, para orar, para leer su palabra. Y estaba leyendo muchos libros en este tiempo, estuve estudiando varios libros y estaba leyendo Colosenses, un libro precioso. Un libro escrito por Pablo a la iglesia de los Colosenses y qué lindo lo que Dios nos puede hablar a través de su palabra. Y los voy a invitar que me acompañen a Colosenses 1, versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué hermosa palabra. Lo que puedo entender yo a través de esta palabra es que lo primero que tengo que hacer en mi vida cristiana, en mi andar cristiano, es andar con Dios. Tengo que andar con Dios. ¿Para qué tengo que andar con Dios? Dice, para agradecer. La palabra acá me lo dice. No voy a agregar nada más de lo que dice la palabra. Dice que tenemos que andar con Él para agradarle. Mire, estaba buscando en la NTV, me encanta poder comparar la palabra. Dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y me llamó la atención esto, ¿no? De que andar con Dios nos va a ayudar a ir creciendo. Qué importante es el crecimiento en nuestra vida espiritual. Muchas veces como consejeros nosotros escuchamos que nos dicen, ay, hermana, por favor, pastor, pastora, o hermana, hermano, oremos por mi crecimiento espiritual, por mi vida espiritual. Amado, déjame decirte que para que haya un crecimiento en tu vida espiritual es algo que vos tenés que hacer. Lo primero que tenés que hacer es andar con Dios. ¿Cómo andar con Dios? Agradándole, como dice su palabra. Y dice que después, si yo le agrado y hago lo que dice su palabra, voy a dar buenos frutos. Y eso me va a ayudar a conocer cada día más a Dios. Andar con Dios es hacer famoso a el Señor Jesús, es hacerlo famoso. ¿Por qué es hacerlo famoso? Porque yo voy a tener una vida que le agrade a Dios y voy a demostrar lo que soy en Él hacia los demás. A medida que yo conozca a Dios y que me aferre de su palabra y que trate de hacer y de cumplir lo que dice su palabra, voy a agradar a otros. ¿Nos vamos a confundir en el camino? Sí. ¿Vamos a tener errores? Sí, los vamos a tener. Pero vamos a tratar siempre de agradar a Dios. ¿Para qué? Para hacer famoso a Jesús, para que otros puedan conocerle a través de nuestras vidas. Entonces es importante que entendamos que en este tiempo de pandemia Dios nos
apartó para que nosotros podamos conocerle más. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, leyendo su palabra, escudriñándola, pidiéndole que nos muestre, que nos dé esa iluminación, que Dios nos pueda dar esa iluminación de comprender la palabra de Dios. Cuando viene la iluminación de Dios sobre nuestras vidas, hace que nosotros podamos comprender su palabra. Qué importante es comprender la palabra de Dios. Entonces no te olvides que es importante andar con Dios. ¿Por qué es importante andar con Él? Para que nosotros podamos agradarle, para que pueda haber buenos frutos y para que cada día podamos conocerle más a Él y como resultado vamos a lograr hacer famoso a Jesús. En Colosenses 2:6, la palabra de Dios me sigue enseñando, me sigue diciendo cosas muy importantes. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. No solamente es importante andar con Él, sino andar en Él. Mire lo que dice en la otra versión. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Andar con Él es seguir los pasos del Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren lo que dice, la palabra me lo enseña. Miren lo que dice el versículo 2:7. ¿Cómo voy a hacer para...? Bueno, está bien, anduve con Él, ando con Él. Ahora tengo que andar en Él. ¿Cómo es andar en Él? Bueno, me dice la palabra de Dios que andar en Él es seguir sus pasos. Y el versículo 7 nos dice cómo tenemos que seguir los pasos. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Quién nos ha enseñado? La palabra nos ha enseñado. Nuestros pastores nos han enseñado. Muchas enseñanzas hemos tenido de parte de muchos grandes siervos y siervas del Señor que nos han enseñado no solamente con la palabra. Muchos hemos aprendido con el ejemplo de otros. Muchos hemos aprendido con el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nos han enseñado. Ahora, ¿cómo es andar en Él? Andar en Él es estar arraigados, dice arraigados y sobreedificados. ¿Edificados en quién? En la roca, en Jesucristo. Mire lo que dice la NTV, dice arraigándose profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes fortalecerá en verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vamos a andar en la verdad que se nos enseñó. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad que se nos enseñó. La verdad que se nos enseñó es que debemos andar con Él y que debemos andar en Él. Debemos andar en Jesucristo. Debemos estar arraigados. Debemos anhelar. Dice la palabra que tenemos que anhelar como bebés, ¿no? Como hijos, esa leche espiritual no adulterada. Debemos anhelar los primeros pasos. ¿Quiénes nos guían? Mire, a Timoteo lo guió su mamá y su abuela. A mí me guiaron mis abuelos y mi mamá en el camino del Señor. Y nosotros hacemos eso también con nuestros hijos. Eso es lo que se nos enseña. Se nos enseña la palabra de Dios. O a muchos tenemos papás espirituales que son nuestros pastores que nos enseñan la palabra de Dios. Y lo importante es que nosotros mismos tenemos que tener esa comunión con la palabra y esa necesidad de buscar y de leer la palabra. Estaba con mis alumnos haciendo un espadeo bíblico y uno de los nenes siempre gana y en un momento no lo escuché más y le digo, Esteban, ¿por qué no hablaste? Porque, Señor, estoy dejando que mis compañeros lean porque yo lo encontré, pero quiero dejar participar a otros. Eso es andar en Él, dejarse guiar por el Espíritu Santo, darle lugar
al otro para que el otro pueda aprender, para que el otro se pueda ocupar. Yo aprendo tanto de mis alumnos y le doy tantas gracias a Dios cada día por sus vidas, porque ellos me enseñan y me enseñan a que tengo que andar con el Señor, tengo que arraigarme, que tengo que sobreedificar y tengo que edificar a otros. La palabra de Dios me enseña que tengo que edificar a otros. Yo tengo un lema para mi vida y siempre lo enseño. Lo que no edifica no sirve. Lo que para mí no va a traer bendición, tampoco va a traer bendición para otro. Entonces a veces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque ¿saben qué, mis amados? Nuestras actitudes, nuestro caminar habla más que nuestras palabras. Muchas veces decimos una cosa y hacemos otra. ¿Y qué ejemplo vamos a hacer para otros? Tratemos de pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo que a Él le agrada, que podamos estar arraigados en Él, que podamos estar con ese corazón enseñable, que podamos tener ese corazón enseñable, que nos dejemos enseñar por el Señor. Saben que andar en Él es permanecer a pesar de. Permanecer a pesar de la pandemia, permanecer a pesar de la necesidad, permanecer a pesar de la escasez, permanecer en el Señor a pesar de. ¿Por qué? Porque si yo ando en Él estoy arraigada y estoy edificada en esa roca fuerte. Estoy edificada en la roca fuerte que es Jesús. El Señor nos enseña de las simientes en Lucas, que hay 2 simientes, que hay 2 edificadores, que uno edificaron sobre la roca y otros edificaron sobre la arena, que podamos ser edificadores que edifican sobre la roca. Y también no solamente es importante andar con Él, no solamente es importante andar en Él, sino es importante andar por Él. Y quiero que me acompañes a Colosenses 4, en el capítulo 4 de Colosenses, vamos a leer los versículos 5 y 6, y dice: para que lo manifieste como debo hablar, andad sabiamente, dice, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y me llamó la atención esta palabra, sazonada con sal. El otro día me estaban enseñando, un pastor amigo estaba enseñando sobre la importancia de la sal. Las cualidades que tiene la sal y para qué sirve la sal. Y la sal sirve, cuando se hablaba de sal en Palestina, se cobraba, de ahí viene la palabra salario, porque se pagaba con la sal tenía un precio, se pagaba, se compraba con la sal. Así que la sal tiene un valor importante porque compra cosas. La sal, otra de las cualidades que tiene es de conservar los alimentos. Yo me acuerdo cuando Argentina, el granero del mundo, allá por el 1800, se llamaba Argentina granero del mundo, y había saladeros y lo que hacían los saladeros eran conservar la sal. Mucho se utiliza en el campo, mucho se utilizaba en esa época en Palestina para conservar los alimentos, porque la sal conserva. Y otra cosa que dice acá, que me gustó, que dice: si vuestra palabra, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, sazonada. La sal lo que hace es dar ese sabor. La persona que es hipertensa tiene que comer sin sal, entonces para darle sabor a la comida le agrega ajo, le agrega condimentos para que no le hagan mal, que no le hagan subir la presión, pero que sí les dé un sabor. El que está acostumbrado a comer con sal, cuando le falta sal al alimento, parece que no tiene sabor la comida.
Entonces la sal lo que hace es dar ese sabor, y para eso estamos nosotros, para dar sabor en los tiempos amargos. Miren lo que dice, ¿no? Andar por Él. Andar por el Señor es andar sabiamente. Andar por el Señor dice que tenemos que nuestro tiempo nos tiene que rendir. Andar con el Señor es sazonar a otros. ¿Qué significa esto? Es poder ayudar a otros. Es importante que nosotros en este tiempo entendamos que somos la sal de este mundo, que la sal que le da el sabor al que está mal. Poder dar ánimos a otros. Por eso es importante andar por Él. Y lo que hace andar en Cristo es vivir por otros. Andar por Él es vivir por otros. Dejar de pensar solamente en mí. Yo siempre digo, ¿no? Dejar de mirar mi ombligo y mirar hacia afuera. Mirar hacia la necesidad del otro. Entonces, qué importante que podamos entender que el Señor nos habla a través de su palabra. Usted lea Colosenses, son cuatro capítulos nada más, no es un libro largo, pero cada capítulo enseña, cada capítulo nos enseña cómo nosotros tenemos que conducirnos. El primer capítulo nos enseña esto, que tenemos que andar con Él. En el capítulo 2, que tenemos que andar en Él. Y en el 4, que tenemos que andar por Él. Y andar con Él, les decía, que hace que nosotros andar con Dios, hacemos famoso a Jesucristo. Qué lindo cuando nosotros podemos impartir esto hacia los demás. El andar en Él es permanecer a pesar de, y el andar por Él es vivir para otros. Qué lindo que podamos entender esto. Y para ir cerrando, como conclusión, yo pensaba, amados, es tiempo de que nosotros menguemos para que Él pueda crecer. Es tiempo de que nosotros aprendamos a permanecer, y es tiempo también de sazonar al mundo. Qué hermosa la palabra de Dios, cómo nos enseña. Y para ir cerrando, quiero que me acompañes a Romanos 11, el versículo 36, que dice: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amados, tenemos que entender eso, que todas las cosas provienen de Dios. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Él. Y aquel que aún no le conoce, que aún no le entregó su corazón a Jesús, yo lo invito en esta noche, que pueda invitar a Jesús a vivir en su corazón. Eso es lo que más nos interesa. Lo que más le interesa a Dios es que vos puedas aceptarlo como tu único Salvador. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito que si no tenés a Jesús en tu corazón, que esta noche lo invites. ¿Y cómo? Con esta oración. Señor Jesús, en este día yo te invito a vivir en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de hoy pueda andar con vos, tomado de tu mano, aprender de tu palabra para poder vivir una vida que te agrade y una vida que me haga feliz. En el nombre de Jesús, amén. Amados, espero que puedas atesorar en tu corazón esta palabra. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque entendemos que es tan importante andar contigo, andar por ti y vivir para ti y vivir para otros. Poder enseñarles a otros lo que vos nos enseñás cada día. Poder compartir con otros este misterio de tu palabra, esta salvación tan hermosa que tú nos has regalado. Señor, que podamos ser hombres y mujeres que agraden tu corazón, que podamos ser hombres y mujeres que sazonemos con sal, que podamos ser hombres y mujeres arraigados, sobreedificados en ti y que nuestros ojos siempre estén puestos en vos, en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. Gracias Dios, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por estar siempre con nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga y que tengas sueños celestiales.